noches, gracias por estarnos acompañando nuevamente este domingo en Sala de Guerra, hoy con una transmisión especial donde vamos a tocar el fondo de todo lo que representa o ha representado el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho desde varios flancos, la batalla en el cártel Jalisco Nueva Generación por su sucesión, que seguramente la habrá, y la reconfiguración del crimen organizado en general en México, y sobre todo cuántos tipos de negocios delincuenciales se impactaron con este hecho. Agradezco muchísimo poder compartir esta transmisión con mi compañero el periodista Jorge Fernández Menéndez. Hola Mónica, el placer sin duda es mío, y vaya que tenemos temas para platicar sobre lo que ha ocurrido hoy, no solamente lo que ha ocurrido, lo que implica y lo que va a ocurrir a futuro a partir del abatimiento del Mencho, en términos de política interior, en términos de crimen organizado y en términos de la relación con Estados Unidos. Y sobre todo una cosa muy importante, Jorge, que hemos estado comentando tú y yo atrás de cámaras. Ahorita ya vamos a comenzar con la información, pero es el vacío de información que el gobierno federal ha permitido que exista durante horas y horas, porque seguimos esperando un pronunciamiento oficial pues de la presidenta Sheinbaum. Tenemos un comunicado de la Secretaría de la Defensa, un tuit de Omar García Harfuch, algunas otras cosas muy puntuales, pero bueno, nos quedamos esperando una intervención de Omar García Harfuch o de la presidenta mucho más abierta sobre lo que ocurrió realmente hoy allá en Jalisco con el abatimiento de Nemesio Ceguera El Mencho. Esos serán varios de los temas que vamos a tocar esta noche. La historia de México tiene un nuevo antecedente. Desde muy temprano, como sabemos, se comenzó a reportar este operativo para detener a el miembro. Bueno, se hablaba de que se iba a detener al miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, a uno de ellos. Conforme pasaron las horas, se confirmó que se trataba de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Así fue. Violenta fue la reacción del cártel Jalisco Nueva Generación al conocerse la captura de su líder Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, alias El Mencho. El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco. Más tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó su deceso. En un comunicado indicó que para la captura de El Mencho, el operativo se efectuó con base en trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación con Estados Unidos. En la acción intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Frente a la movilización de las Fuerzas Armadas, los integrantes del cártel atacaron al personal militar, por lo que se vieron obligados a repeler la agresión. 7 integrantes del grupo delictivo fueron abatidos, 4 en el lugar y 3 más durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México, entre ellos Nemesio Ceguera Cervantes. 2 gatilleros están detenidos. Autoridades decomisaron armas, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir unidades blindadas. La muerte de El Mencho desencadenó la violencia en al menos 10 estados: Michoacán, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Hidalgo, Guanajuato, Baja California, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Alrededor de las 9 de la mañana comenzó el caos. En Jalisco se activó el Código Rojo. En San Juan de los Lagos atacaron una base de la Guardia Nacional. En Puerto Vallarta hubo al menos 8 vehículos quemados sobre la carretera Mismaloya. Además, lanzaron ponchallantas en distintos puntos. En Guadalajara incendiaron una tienda de conveniencia. Además, hubo detonaciones de arma de fuego en la carretera a Chapala, San Miguel de la Paz, Periférico y Las Cañadas, Calzada del Ejército y Avenida Revolución, Mariano Jiménez y República, y Nicolás Régules y Epigmenio González. Christopher Landó, subsecretario de Estado de la Unión Americana, aseguró que la muerte de El Mencho es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. La Embajada de Estados Unidos en México pidió a sus ciudadanos mantenerse resguardados, principalmente a quienes estén en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Bueno, pues son solamente parte de los que se han mencionado en este momento, Jorge, de las entidades que se verán impactadas por los sucesos del día de hoy, porque el mapa del crimen organizado, y tú te has encargado de estudiarlo, de documentarlo muy ampliamente, es muy grande.
El mapa del crimen organizado es un mapa amplísimo. Cuando uno ve, por ejemplo, los lugares, los estados donde ha habido reacciones, se suman a los estados donde ha crecido. Este es el mapa de los estados donde ha habido reacciones. Es todo el centro y parte del sureste del país, donde ha habido reacciones importantes, pero todavía todo el centro del país ha habido muchísimas reacciones, porque esa es la zona principal de operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero cuando uno ve, vamos a ver el siguiente mapa, que es el área de operación del cártel Jalisco, tenemos, mire, ahí si lo podemos centrar, ahí podemos ver muy bien. Toda esa parte en rojo son los estados que controla el cártel Jalisco Nueva Generación. Es todo el centro y prácticamente todo el sur del país. En los últimos meses, después de la aparente derrota que tienen los chapitos con los mayos ahí en su guerra interna del cártel de Sinaloa, han entrado con muchísima fuerza también y con muchísimo armamento. Entraron a Chihuahua. Hay zonas, si uno ve, tienen particularmente el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México, el Caribe mexicano, y eso es lo que hace tan fuerte al cártel Jalisco Nueva Generación, que crece a través, además, Mónica, de una suerte de franquicias. Hay que entender muy bien. Eso es muy importante. Es un cártel diferente a otros cárteles, o sea, crecieron a partir de lo que eran primero los Matacetas, se independizan del cártel de Sinaloa, que eran parte ellos del cártel de Sinaloa, y comienzan a tomar franquicias con bandas locales, que es como un negocio estos de los supermercados. Claro. Ahora, yo te doy el nombre, compartimos las ganancias y yo te marco el negocio general. Y eso que estás tú describiendo particularmente se desarrolla, está además muy bien documentado, ustedes mismos en Todo Personal lo han documentado a lo largo de los últimos 7 años. Son estos últimos 7 años en los que ha crecido exponencialmente, digámoslo así, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy uno de estos epígonos... Siendo el Mencho intocable. Hoy uno de estos epígonos ahí de los bots de Palacio Nacional decía, es culpa de esto lo que nos dejaron Calderón y García Luna. Perdón, no existía el cártel Jalisco en esa época. El cártel Jalisco comenzó, se desarrolló desde el gobierno de Peña Nieto y se consolidó a estos niveles de tener presencia en 15, no presencia, controlar 15, 20 estados y 40 países fuera de México, presencia en 40 países fuera de México el sexenio pasado. En más de una oportunidad, y eso está documentado, las fuerzas de inteligencia militar, que yo sí estoy convencido que es inteligencia militar y el ejército mexicano el que hicieron esta operación, tenían información de dónde estaba el Mencho. Y en la administración anterior, en 2 ocasiones por lo menos documentadas, el expresidente dijo que no, para que no hubiera desestabilización en el país. Muy importante es señalar los lugares estratégicos donde comenzó a desatarse la violencia una vez que es abatido el Mencho el día de hoy, esta mañana, y uno de ellos fue Tamaulipas, particularmente Reynosa. ¿Por qué ahí? En Tamaulipas, como tú mejor que nadie sabes, pues opera el cártel del noreste. ¿Cuál es la relación del cártel del noreste con el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O cuál es la guerra que más bien existe entre ellos dos? ¿Y por qué se incendia de esta manera estos específicos lugares de la frontera en el norte? Es que si uno ve el mapa, el cártel Jalisco ya tenía buena parte del control de Veracruz, de las Huastecas y demás, y crecen precisamente ahí hacia Tamaulipas, y ahí hay un enfrentamiento. Tú lo conoces muy bien el tema de grupos en Tamaulipas, grupos locales que se van aliando con distintas organizaciones criminales de otro tipo, y Reynosa es un lugar donde está muy fuerte el cártel Jalisco Nueva Generación. Y ya
Es importante por las drogas, pero es más importante por el contrabando de combustible. Sí, claro. Todas estas historias que hemos estado platicando en las últimas semanas del contrabando de combustible, claro, de Sergio Carmona, de claro, los contraalmirantes, de los distintos grupos, el background de toda esa operación era el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo lo que ocurre en Guanajuato, todo lo que ocurre en toda esa zona centro del país, no es por el tráfico de drogas, es por el huachicoleo, o sea, el robo de combustible, el envío de combustible a Estados Unidos y el contrabando de combustible a México. Es un negocio enorme. Claro que están las drogas también y todo lo demás que eso implica, pero lo de Tamaulipas tiene relación directa con ese tema. Antes de continuar con la información, permítanme decirles que esta noche se están reportando diversas quemas de vehículos, es una alerta informativa, y algunas tiendas de conveniencia en Zapopan y Guadalajara, esto tras el abatimiento, bueno, de Nemesio Oseguera el Mencho. Ya sabemos que es parte de las consecuencias, se mantiene Jalisco en código rojo, particularmente estas localidades, hay despliegue de fuerzas federales y estatales. ¿Qué es lo que más podemos esperar entonces en los siguientes días? Porque esto que está sucediendo ya a esta hora de la noche, 9 de la noche, y vemos nuevos incendios y nuevos ataques, entonces, ¿qué nos espera y en qué localidades? ¿Dónde tenemos que tener mayor alerta, Jorge? Bueno, en todas estas zonas del país, lo que veíamos ahí en rojo del país, en todas esas zonas puede haber este tipo de ataques. Esto que vemos ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de lo que viene? Yo creo que las autoridades, tengo la información de que están desplazando elementos de Guardia Nacional, del Ejército Mexicano a las principales plazas que hay que controla el Cártel Jalisco. Pero lo importante, cuando hay este tipo de operativos, es continuar el golpeteo a esas estructuras. ¿Por qué? Porque la caída de un líder sí debilita las estructuras. Claro. Y ir por las estructuras de protección, por esos presidentes municipales como el de Tequila, por algunos gobiernos estatales, por algunos personajes que están detrás de eso. Es muy importante esto que estás diciendo, porque estos operativos por parte del ejército el día de hoy, lo que hemos visto el día de hoy, la realidad es que lo podíamos haber visto hace mucho tiempo. No es verdad, como muchos quisieran manejar, y ha sucedido en las redes sociales, que el ejército tuviera que esperar a que viniera la colaboración con la DEA o con el FBI o con la inteligencia de los Estados Unidos para que supieran perfectamente dónde estaban. Posiblemente lo que no le permitían a las Fuerzas Armadas, al ejército mexicano, era actuar en contra de los personajes que tenía perfectamente centrados. Mira, ¿o me equivoco? Eso, además, primero es cierto lo que tú dices, pero además, sí, sin duda lo dicen los comunicados, ya lo vamos a ver, lo dice Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, hay una colaboración y Estados Unidos tiene posibilidades de colaboración para poder localizar muy perfectamente con sus satélites, con drones, con la NSA, a estos personajes. Ahora, el ejército mexicano tiene fuerzas de élite de muy buen nivel como para poder realizar este tipo de operativos. Yo estoy convencido que, bueno, lo dicen los comunicados, que la colaboración se dio, pero al final, este tipo de operativos se realizan por voluntad política, por la decisión política de ir tras un personaje. ¿Por qué no ocurrió antes? Por ejemplo, la barredora en Tabasco era controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. A ver, nos estamos olvidando quién manejaba la barredora en Tabasco. Vamos a regresar el tema de la barredora a la mesa. Esta semana tiene que ser, Tiene que regresar. Cuando uno habla de las redes de protección política, es un buen ejemplo de cómo una red de protección política protegió, valga la redundancia, al Cártel Jalisco durante 6 años en Tabasco, con un secretario de seguridad de Tabasco que trabajaba para el Cártel Jalisco, Hernán Bermúdez Requena. Así es, absolutamente. Y bueno, precisamente hablando del gobierno de los Estados Unidos, que reaccionó a la muerte del Mencho a través de la cuenta oficial de X, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia, que es justamente lo que Jorge Fernández Menéndez nos
nos está explicando en este momento al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Tlalpalpa, en Jalisco, lo que ocurrió, en el que pues eliminó a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. En fin, la cuestión es que sí, es oficial, aquí está la colaboración, pero pues yo insisto, lo que habíamos hablado desde antes es que eran operativos que a lo mejor las Fuerzas Armadas estaban, o el Ejército, estaban esperando a que se les diera la orden de actuar. Sí, que por lo menos en un sexenio entero la orden era no actuar. Era abrazos y no balazos, describe muy bien, aquella definición describe muy bien lo que se hacía o lo que se hizo. Y ya está, bueno, el dato del Culiacanazo cuando se liberó a Ovidio Guzmán y muchos otros casos. Pero mira, para ver un poco hacia adelante, es interesante lo que dice la vocera de la Casa Blanca. Seguramente va a haber mucha más información de la Casa Blanca en adelante, pero ¿sabes que lo que es importante? Lo que viene ahora es la demostración de que puede haber colaboración con Estados Unidos, colaboración estrechísima con Estados Unidos, que no se pierde la soberanía, no se viola nada, la Constitución ahí está, no hay que envolverse en la bandera, no hay que cantar el himno, como algunos dicen. Esto es lo que hay que hacer, colaboración con Estados Unidos en trabajos muy puntuales para desarticular estos grupos, pero no quedarse solamente en los capos. Hay que ir a todo lo demás que se está planteando si queremos por lo menos retomar el control del país sobre lo que hacen estas organizaciones criminales. E impedir que capos como el Mencho crezcan de la manera tan exponencial en que lo hicieron en solamente 7 años, porque son muy pocos. Vamos a ver esta información, Jorge, precisamente sobre la colaboración de los Estados Unidos con las fuerzas mexicanas. De acuerdo con la cadena Fox News, el ejército estadounidense jugó un papel importante de apoyo en el operativo para capturar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Información que coincide con lo que antes comunicó la Secretaría de la Defensa Nacional. El ejército mexicano ejecutó la operación y la coordinación fue a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticárteles, que colabora regularmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos. A inicios de febrero, los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raimundo Morales, viajaron a Washington para asistir a una reunión convocada por el Comando Norte. El objetivo fue explorar la importancia de alianzas sólidas, cooperación continua y esfuerzos conjuntos para contrarrestar a las organizaciones criminales y terroristas transnacionales. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló que por primera vez en la historia, el Departamento de Guerra está a la ofensiva contra los narcoterroristas en el hemisferio y que con estos trabajos se está protegiendo todos los intereses en el hemisferio compartido. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Kane, destacó la importancia de fomentar la confianza, profundizar las relaciones y trabajar juntos para impulsar la seguridad colectiva en el hemisferio. Durante la ceremonia del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, habló de la relación con el Comando Norte. Bajo los principios acordes a la política exterior mexicana, en los que se basa nuestra relación bilateral y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial, nos permiten alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países. Los encuentros entre líderes militares se dan en el marco de los mecanismos y reuniones de cooperación bilateral militar existentes desde 2016. Bueno, pues hay muchísimas preguntas alrededor de lo ocurrido el día de hoy y más allá de lo que vaya a ocurrir el día de hoy. ¿Qué va a pasar con el cuerpo del Mencho, por ejemplo? No sé, a ver, legalmente se supone que lo tienen que entregar a los familiares. Ahora, la mayoría de los familiares del Mencho, sus hijas, su esposa, están todos
bajo proceso, entonces no sé a quién se lo entregarán. Hay un riesgo también que hay que contemplar, que se convierta donde esté enterrado el Mencho en una suerte de lugar de culto de algunos grupos, porque eso es un tema a considerar. Me parece que hay muchas definiciones por tomar en este caso. Esta es una de ellas y es parte de lo que decíamos un poco el vacío de información que hemos tenido desde las 9 de la mañana hasta ahora las 9 de la noche. Completamente injustificado, porque además entre el vacío de información pues queda la pregunta, ¿cómo murió exactamente el Mencho? Porque se habla de que fue en el traslado. En el traslado a la Ciudad de México, ya herido, pero no tenemos información que nos confirme que haya muerto en vuelo por sus heridas, que la muerte haya sucedido por otras circunstancias. Es parte de lo así. No, aparentemente murió por sus heridas después de un combate que tiene que haberse dado en la zona, pero no sabemos lo que ocurrió. Sería muy interesante, es parte de la explicación. Yo espero que eso se dé, me imagino, en la mañanera de mañana, de cómo fue el operativo, cómo se intentó realizarlo. Tuvimos, no sé, cuando se capturó Ovidio Guzmán ahí en Jesús María, en Sinaloa, terminamos teniendo un relato bastante preciso de cómo se realizó aquel operativo. Ahora eso no lo tenemos aún y me llama profundamente la atención, que todavía no lo tengamos. A mí también, porque tú y yo recordábamos hace rato los golpes importantísimos, por ejemplo, cuando Colombia vivía sus peores épocas, los golpes más importantes al crimen organizado. Inmediatamente, quien era el presidente de Colombia en ese momento salió a dar el aviso a la población que quien tenía torturada a la sociedad colombiana pues había sido abatido. Precisamente lo mismo. Y lo hemos vivido en México, ¿no? Con la captura del Chapo Guzmán, de otros narcotraficantes importantes. En general, eso siempre se cubrió muy rápido por las autoridades y en este caso no lo tenemos. No sé cuál es la causa, pero no lo hemos tenido por lo menos en 12 horas. Nada indica que lo vayamos a tener por lo menos hasta mañana a las 7 de la mañana que comience la mañanera. Así es. Por lo pronto, pues se encuentran 2 entidades en código rojo. Tengo entendido, me parece que se mantiene hasta este momento tanto en Jalisco como en Michoacán, más todas las prevenciones que se están tomando en varias otras entidades. Y tengo entendido que en Nayarit también hay una situación muy complicada y en Colima, pero no están en el foco de la información, pero tengo entendido que en Colima y en Nayarit también hay una situación muy complicada. Más adelante vamos a platicar a propósito de cómo se va a reconfigurar este mapa del crimen organizado. ¿Quién podría suceder al Mencho? Si es que va a ocurrir, no lo sabemos. Siempre hay sucesores. Que sean varios o que sea uno es la diferencia. Así es, así es. Pues antes de irnos a un comercial, los dejamos con esta recreación que se hizo sobre lo sucedido esta mañana. Es interesante, miren. Oscarología.
Gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra. Y bueno, la lucha entre líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación ha generado muchísima violencia en algunas zonas del Pacífico. Están buscando cómo, como dé lugar, pues quedarse en el lugar de Nemesio Oseguera. Y antes de mandar la información, tú tienes 3 nombres, fundamentalmente, de quién podría sucederlo. Hay varios, porque como dijimos, el Cártel Jalisco tenía un liderazgo muy vertical en un sentido, pero era muy horizontal en otro. Hay 3 personajes. Uno es el 03, es el hijo de Rosalinda González Valencia, es la esposa del Mencho, es hija de una pareja anterior al Mencho, pero este joven, porque es un hombre joven todavía, debe andar en los 40 años, siempre fue, el Mencho lo tuvo como hijo, lo adoptó como hijo. Ese es uno de los principales. El otro es el jardinero, es otro, Audias se apellida, es un hombre muy cercano, operador cercanísimo siempre. Audias Flores, es un hombre cercanísimo al Mencho, toda la operación, todo, tiene el control de buena parte del cártel y de la operación cercana al Mencho. Y el tercero es un personaje más joven, pero que en las fuentes militares dicen que el Sapo, Gonzalo Mendoza Gaitán, si no me equivoco es el segundo apellido, el Sapo que maneja, esa foto es de muy joven el Sapo, pero es la foto que hay, pero es un hombre que maneja los grupos de élite, vamos a llamar así, del Cártel Jalisco, los grupos de sicarios más importantes, el puerto de Manzanillo, que es estratégico en todo esto, porque es donde entra y salen los productos, y buena parte también de toda la zona de Vallarta y Nuevo Vallarta. Esos son los 3 personajes centrales. Hay varios más, pero esos son los 3 centrales, y de acuerdo al grado de violencia que se vaya a ejercer entre los propios grupos, habrá que ver quién es el que se queda. Las fuentes que a mí me dicen es que el Sapo es el que podría tener, por el grado de violencia que ejerce, mayores posibilidades de controlar a los demás, pero también es más joven, tiene menos experiencia que los otros. Claro. Pues aquí un pequeño resumen a propósito de este mismo tema. Agustín González Chavarín es el principal operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en la costa norte del estado, en la zona estratégica de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Conocido como Don Guti, el 14 y el Señor de las Tacomas, González Chavarín es uno de los 6 principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Toda la zona costera de Jalisco, sobre todo Vallarta, es estratégica para el cártel. Ahí llega buena parte de la droga que comercializa y que proviene de Centro y Sudamérica, al tiempo que estrecha cada vez más los lazos con países asiáticos. También llega la droga que produce en la sierra, sobre todo opiáceos y drogas sintéticas, y que distribuye hacia los Estados Unidos. A ello se suma la importancia que, como zona turística, tiene Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta para el propio narcoconsumo, con sus secuelas de extorsión y otros delitos, lo que ocasiona innumerables disputas con otras organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y también entre grupos internos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos de violencia se explican por esas disputas que incrementaron por la aparición en escena de otro actor muy importante, Carlos Andrés Rivera Varela, apodado La Firma, designado jefe de plaza de Puerto Vallarta por el Mencho. El responsable de toda la costa norte del estado y el jefe de plaza chocan por una cuestión generacional y de cultura delincuencial. La Firma es más joven, de origen colombiano, no tiene problemas de salud, a diferencia de Agustín González Chavarín, quien desde hace muchos años padece diabetes. Andrés Rivera llegó a Vallarta con su propio equipo y tiene fuertes relaciones en su país y en Centroamérica. Su estrategia es imponerse a sangre y fuego. Así lo hace en toda la región, desconociendo el mando de González Chavarín y estableciendo sus propias rutas de comercialización de drogas y zonas de extorsión. Desde finales de 2019, la posición de González Chavarín se vio desafiada por una doble pinza, considerada por los órganos de inteligencia como lo que podrían ser brazos de una misma amenaza. Células de organizaciones antagónicas que ofrecen dinero a los pobladores de la sierra y de la costa a cambio de información sobre Don Guti y su gente para aniquilar sus bases de operación. En realidad, todo indica que esas células son manejadas por Rivera Varela y su grupo de operadores y sicarios provenientes de Colombia.
La disputa es transparente. Rivera Varela, traído por el propio Cártel Jalisco Nueva Generación, ha llegado de fuera, tiene su propia gente y sus contactos, no respeta los acuerdos internos de esa organización y se quiere quedar con el control de toda la costa norte de Jalisco y la sierra adyacente, que es la región que controla González Chavarín. Esta es una más de las muchas disputas internas del cártel, sin un esquema de sucesión claro para el Mencho. Un proceso donde, además de operadores históricos del cártel, están participando nuevos actores. Uno de ellos es Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo o el Rey Sapo, originario de Apatzingán. Tiene 34 años. Es un operador con un perfil violento a quienes algunas autoridades atribuyen la expansión del cártel Jalisco a distintos estados mediante el sometimiento de las estructuras criminales locales. Este personaje es el brazo derecho y persona de confianza del Mencho. El Rey Sapo era el jefe de plaza en Puerto Vallarta y habría sido él quien trajo a Rivera Varela, siguiendo una línea que en el pasado marcaron los Zetas, integrando a sus filas a colombianos y guatemaltecos que cuentan con preparación bélico-militar, lo que se pone de manifiesto en el grado de violencia utilizada contra organizaciones antagónicas y contra las fuerzas federales. Y todos piensan que pueden reemplazar a Nemesio Ceguera el Mencho. Pues ahí está, Jorge, ¿cómo ves? Ahí están, bueno, esos son los sucesos. Yo sigo pensando que son esos tres. Hay muchos otros personajes, estos con distintas características, pero hay que imaginar una cosa. Este es un grupo con presencia en unos 15, 20 estados, presencia importante, está en todo el país, pero presencia importante en unos 15, 20 estados de la República, en unos 40 países del mundo. Es una estructura muy grande y no va a haber un sucesor. Yo veo muy difícil que haya una persona, quien sea, que pueda tomar el control de todo ese cártel, como tampoco lo tenía el Mencho, hay que decirlo, como no lo tenía el Chapo en su momento del cártel de Sinaloa. Es que justamente eso que estás diciendo es muy importante, porque para que pueda sostener el poderío que tenía en todo el país, pues por fuerza necesitaba alianzas estratégicas con otros grupos del crimen organizado. ¿Cómo se va a mover esto de las alianzas a partir del día de hoy? Mira, yo insisto, los grupos criminales, estos grupos criminales, el cártel de Sinaloa o las fracciones, el cártel Jalisco y eso son como grandes multinacionales. O sea, son organizaciones, tienen alianzas, tienen acuerdos. Son grandes multinacionales porque de hecho la operación del Mencho era bien sabido que no nada más estaba en el continente americano, estaba en Europa, estaba en Asia, estaba en África incluso. Está en todo el mundo. Tienen 40 países controlados, no controlados, operaciones y asociaciones en 40 países. Entonces, así se mueven. Entonces, son imprescindibles las alianzas y los acuerdos que puedan desarrollar en ese sentido. Incluso en este mundo tan pragmático del crimen organizado, alianzas con los que fueron sus enemigos. Hace unos años, hace 10 años, el cártel Jalisco, ordenado por el Mencho, secuestró a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán en un restaurante ahí en Nuevo Vallarta. Fue el Mayo Zambada el que negoció la liberación de los chapitos con el Mencho. Imagínate, ¿quién diría que serían los chapitos que le entregaron al Mayo Zambada? Y ahora son enemigos. Así o sea, el Mencho está aliado con los chapitos, están en guerra con los mayitos. Entonces, es un mundo de alianzas muy cambiantes. Y lo que viene ahora, eso desde la caída del Mayo Zambada es así, pero ahora con la muerte del Mencho viene una reconfiguración del crimen organizado en el país. Un escenario, lo que sabíamos hasta ahora del crimen organizado va a ser diferente. Cuando teníamos muy la idea, el cártel Sinaloa se encarga de esto, el cártel Jalisco de esto otro, de estas regiones, va a ser diferente porque esos cárteles inevitablemente, como está ocurriendo con el cártel de Sinaloa, se van a ir rompiendo y van a ir estableciendo alianzas nuevas y diferentes. Que pueden además fortalecerse de manera muy, muy importante con otros grupos criminales. La disputa interna por el control es uno de los factores fundamentales. Vamos a ver esta información.
Para las autoridades de México y Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los grupos criminales más violentos, con presencia en más de 40 países en los 5 continentes y una red de alianzas y estructuras para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Hablamos de pactos y colaboraciones entre grupos históricamente enfrentados. La que más impacto ha provocado es la alianza con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Esta sociedad táctica busca proteger el liderazgo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, así como contener a la Malliza y reacomodar su área de influencia en Sinaloa y en la frontera norte. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos alertó de tal alianza en su informe Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025. En ella documenta cómo al menos 6 cárteles mexicanos han establecido acuerdos operativos para asegurar rutas de tráfico, acceder a infraestructura clave como puertos y laboratorios y blindar la producción y distribución de drogas, particularmente de fentanilo y metanfetamina. Esto se suma a la maquinaria para mantener su influencia social y de propaganda. De esta manera, la población se ve obligada a protegerlos frente a otros cárteles y autoridades. Incluso, aprovecha la ausencia del Estado para penetrar instituciones y corporaciones. Con la muerte del Mencho, las alianzas del Cártel Jalisco Nueva Generación podrían ampliarse, ya sea para mantener y aumentar su control en el país o para fortalecer a los personajes que buscarán asumir su liderazgo. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues las alianzas, si se fortalecen, estamos hablando de un México que no termina con el peligro que el Mencho representaba. Puede crecer un nuevo narcotraficante. A ver, tenemos la historia de los últimos 30 años del país, que es la caída de ninguno de los grandes, mucho más de 30 años, desde los años 80, con Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, don Neto Fonseca. La caída de los capos no implica la desaparición de los cárteles ni de la actividad del crimen organizado. Sí los afecta, y yo soy de los convencidos que hay que golpear, hay que detener, abatir a los jefes del crimen organizado, porque es la única forma de poder avanzar. Pero además de eso, se necesita el otro paso, que es ir desarticulando toda una serie de redes políticas y económicas de protección y de operación, y redes de operadores para poder seguir actuando. Yo creo que la estrategia de seguridad que se está siguiendo en ese primer plano de pegarles a los operadores está teniendo éxito. Este operativo es una demostración de eso. Falta que eso se combine con lo que todavía no estamos viendo, y teníamos el ejemplo de la Barredora en Tabasco, que es Cártel Jalisco Nueva Generación, de cómo durante un sexenio eso se operó, y ahí hay responsables políticos que operaban en eso. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Estará con nosotros a continuación el doctor Javier Oliva, también académico, experto en temas de seguridad y de Fuerzas Armadas, precisamente. Y yo te lanzaría una pregunta para irnos al corte comercial. Las fuerzas, el ejército que llevó a cabo el operativo el día de hoy, ¿lo hubiera preferido vivo al Mencho? No sé cómo fue el operativo. Yo creo que normalmente tú prefieres detener a un personaje de estos para llevarlo... Por la información que pueda dar. Y para llevarlo ante la justicia también. Pero bueno, hemos visto que la mayoría de estos narcotraficantes, en lugar de ser juzgados en México, terminan siendo juzgados. Algunos sí, otros no, en Estados Unidos. Pero habrá que ver cómo se dio el operativo. Al final, detenido o muerto, yo creo que es un logro de las fuerzas militares que hicieron el operativo. ¿Por qué? Porque se descabeza a una de las principales organizaciones criminales, no de México, del mundo. Sin duda. Vamos a un corte comercial, regresamos, está el doctor Javier Oliva, que se sumará a esta mesa de análisis esta noche. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues como le decíamos, junto con mi compañero Jorge Fernández Menéndez, se une a esta mesa el especialista Javier Oliva para analizar esta que nos has dicho, Javier, en el corte comercial, que es indudablemente la noticia más importante que se ha dado en la lucha contra el crimen organizado en México. Por lo menos del sexenio. Bienvenido. Muchas gracias. Jorge, me da mucho gusto estar Un placer, Javier. Y además en este contexto, este tipo de noticias son buenas noticias, ¿no? Cualquiera que sea el contexto. Sin duda. Ahora, digamos del siglo XXI, lo que llevamos, que es un poco arbitrario decirlo, pero es la tercera detención histórica, ¿no? Si lo sumamos a Joaquín Guzmán, a Ismael Zambada y ahora a Nemesio Ceguera, digo, en circunstancias diferentes cada uno, pero es muy importante el esfuerzo que ha estado haciendo el Estado mexicano, no el gobierno en turno, para tratar de contener la pendiente criminal que vivimos en el país. Claro. Sí, no, es así, y porque creo que lo que dice Javier es importante. Es el Estado mexicano. A ver, cada gobierno se pone las medallas de lo que le toca, me parece muy bien, es parte de la lucha política, pero hay instituciones del Estado mexicano que tienen una continuidad. Que este operativo lo haya hecho el Ejército no es una casualidad. El Ejército mexicano viene siguiendo a esta organización. Y que fue el día del Ejército, ¿no? Además. Claro, no, y además recordemos el operativo, la vez más cercana de capturar al Mencho en un operativo realizado fue en 2015, aquel famoso operativo donde además derriba a la gente del Mencho, el Menchito, se supone que dio la orden, un helicóptero donde mueren, si no me equivoco, 15 militares de fuerza de élite del Ejército mexicano. Desde entonces el Ejército tiene en la mira al Mencho, y cuando algunos dicen, bueno, ¿por qué no participaron? Porque en la distribución de, Javier lo sabe muy bien, de objetivos que tiene el Estado mexicano, hay ciertos objetivos. En este caso el Mencho era un objetivo del Ejército mexicano. Hay otros que lo tiene la Marina y otros que lo tienen otras fuerzas. Claro. Pero este era un objetivo central del Ejército mexicano. Hace algunos espacios, aquí mismo durante la cobertura de ADN Noticias, el periodista Miguel Aquino recordaba que un día como hoy, exactamente hace 12 años, fue la captura del Chapo Guzmán. Con la inmensa diferencia de que se le captura vivo y aquí no tenemos al capo vivo. Fundamentalmente en las investigaciones hay una gran diferencia ahí, Javier, de haberlo podido tener vivo declarando a tenerlo muerto, y quizá ahí ya a lo que nos vamos a dedicar o a lo que se va a dedicar el gobierno mexicano es a tratar de controlar la violencia que esto genere. ¿Hubiera sido menos violencia teniéndolo vivo? Aquí es muy importante, y si me permite, Jorge, abundar en su argumentación, la nobleza del Ejército mexicano, porque lo transportaron a un hospital y murió. Sí. Es decir, fue un hecho de resistencia a la autoridad, ¿no? Es decir, entre abatir y neutralizar, que es conducirlo a juicio, etcétera, pero ya resistir con fuego, ¿no? Pues obviamente el personal militar tiene que repeler, tiene que defenderse, ¿no? Entonces, a él y a otros dos cómplices los trataron, no los trataron, los llevaron, pero murieron en el camino. Entonces, sí me parece que es un matiz muy importante entre una captura y un abatimiento. Y esto debe quedar muy claro, porque nadie, ninguna persona armada ilegalmente puede resistir al Estado mexicano. Sí, claro. Y entonces las diferencias hoy... Justamente están en ese sentido, es decir, el proceso. Si nos centramos en lo que viene, pues ya lo que pasó, ya pasó. Ajá. Pero en lo que viene en adelante, las investigaciones, el cambio, las alianzas de lo que hemos estado hablando. Bueno, en ese sentido, obviamente, y ojalá, y lo digo públicamente, ojalá me equivoque, pero la inercia en este tipo de procesos es la fragmentación de las organizaciones. Lo hemos visto, bueno, claramente en el caso de las organizaciones criminales de Sinaloa, lo hemos visto en el caso de la familia michoacana y otras organizaciones más, que la organización del noreste, ¿no? El cártel del noreste. Exactamente. Entonces, en la medida en que detienen o neutralizan a las cabecillas, entonces, ¿qué sucede? Se fragmentan. En este caso, ¿cuál es el riesgo? Que la hija, el hijo y la esposa están sujetos a proceso. Es decir, en términos de estructura familiar, no habría
hay un cuñado, parece, ¿no?, que está coludido en toda esta actividad criminal, que probablemente se haría cargo, pero es difícil apuntarlo desde ahora. Que es justamente lo que tú hablabas, ¿no?, de las relaciones familiares y cómo es parte de la estructura y la composición, Jorge. Sí, todas las mafias al final parten de una suerte de estructura familiar, ¿no? Claro. La familia. Que quien haya visto El Padrino lo sabe, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero además es una realidad. Pero eso ya creo que en este cártel en buena medida se perdió. Queda este personaje, Juan Carlos, el 03, que es hijo de Rosalinda, pero yo creo que es una estructura tan amplia, con un ámbito tan horizontal, que eso se perdió. Pero un poco respondiendo a tu pregunta anterior, a ver, yo creo que las investigaciones no tienen por qué cambiar, porque si se lo hubiera detenido con vida al Mencho, o si terminó falleciendo en el enfrentamiento, me imagino que en el lugar donde capturaron al Mencho, que es, por lo que tengo entendido, una suerte de centro de operaciones que tenían ahí en Tatalpan, debe haber información. Hay más de 30 detenidos del cártel Jalisco que están en Estados Unidos, que deben estar dando información. En las últimas semanas, ayer mismo se detuvo a 14 del cártel Jalisco en Chiapas. Se había detenido el viernes a una operadora muy importante en términos financieros también del cártel Jalisco. La versión de que había algo en torno al Mencho está dando vueltas en los medios de información desde el viernes. Entonces, eso es importante, eso es mucha muy información importante. que está a propósito de Tú tenías información al respecto también de que ya se estaba, ya se hablaba de que se tenía prácticamente cercado al Mencho, pero la detención como tal, o que ya fuera a ocurrir un operativo, también tú tenías, porque Jorge sí tenía ya esa información. ¿Tú tenías esa información? Sí, yo la comencé a observar, sobre todo en el entorno de su estado de salud. Como saben, lo que se había trascendido, que tenía una diabetes muy pronunciada, grave, por decirlo así, y desde el viernes precisamente comenzó a darse cierto tipo de información respecto de su posibilidad de seguir al frente de la organización. Digo, los que estudiamos estos temas, como Jorge, que es un especialista connotado, pues obviamente sabes que ahí está generándose algún tipo de situación, ¿no?, que desencadenóse ahora en esta mañana, ¿no?, precisamente. Sí, claro. Hablábamos también de qué posibilidades tendrá el ejército, porque seguramente se hará los gobiernos de los estados en coordinación por fuerza con el ejército para blindar. Acabamos de reportar una alerta informativa sobre nuevos incendios en Zapopan, y me voy a referir particularmente para blindar Michoacán, Colima y Jalisco, que son 3 puntos fundamentales en este momento. 9 estados de la República suspendieron las clases mañana. Sí, claro. Y solamente por lo menos 3 están en código rojo. Y ¿sabes qué? Aquí hay el reflejo de otro problema que tenemos, que es muy delicado. Lo platicamos en todo personal el Día del Ejército. Se debate o se cuestiona o se aprecia la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra los grupos criminales, que viene de hace 30 años atrás, ¿no? Pero los estados no han hecho el esfuerzo que les corresponde. Parte de lo que ocurre en estos 9, 10, 15 estados que han tenido ahora tantas repercusiones, enfrentamientos, si uno ve las policías locales, las policías estatales, no aparecen. No. Entonces ahora se dice, hay que recuperar el control de esos estados, y me parece bien, hay que hacerlo. Tú lo decías hace un minuto con lo que estábamos viendo ahí en Zapopan, en otros lugares esta noche mismo. Y la información que tenemos es que se están trasladando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano a esos lugares, de la Marina a esos lugares. Pero cuando tú hablas, ¿y dónde están las fuerzas estatales para controlar eso? No lo tenemos, es otra área de abandono institucional durante muchos años que apenas se está tratando de reconfigurar ahora. Adelante, ¿no? Javier, sí. Quería apuntar, según mis números, puedo estar equivocado, hay 19 secretarios de seguridad que son de procedencia militar, 2 de ellos en el activo, un almirante en el caso de Colima y un general de brigada en el caso de Sinaloa. Es decir, el estamento civil
sigue teniendo esta propensión o esta, digamos, inclinación a recurrir a las Fuerzas Armadas, es decir, Ejército Mexicano de manera notable, obviamente la Armada de México, la Fuerza Aérea y también obviamente la Guardia Nacional, pero en ese sentido, ¿dónde está la capacidad de los estados para articular sus fuerzas locales? Y el propio secretario García Harfuch lo ha señalado. La seguridad pública comienza por lo local. Y si no, este predicamento al que nos estamos enfrentando, donde no hay presencia, son más de 2.478 municipios, si no me falla el número, y probablemente haya varios, no tengo el dato exacto, de que no tienen ni un solo policía, ¿no? Es decir, en números gruesos hay alrededor de 320,000 policías armados en el país, entre municipales y estatales. Es decir, el término técnico es un pie de fuerza equiparable a un ejército o a una fuerza armada, ¿no? Y ahí cómo están participando en esta contención al crimen organizado. Es decir, la federación no puede estar, como bien dice Jorge, estar sustituyendo la responsabilidad, sobre todo de gobiernos estatales. Sí, claro. ¿Es una incapacidad o es un no querer actuar por este asunto de las colusiones, de lo que también hemos hablado mucho, Jorge? Son las dos cosas. A ver, la incapacidad a veces es una forma de corrupción, creo yo, ¿no? Porque cuando es sobre todo una capacidad voluntaria e inducida. Sí. Pero también es una forma de corrupción. Cuando decimos que hay que colusión, a eso me refiero. Desarticular las redes de protección y de complicidad con los grupos criminales, estamos hablando de eso. ¿Cuántos presidentes municipales están dispuestos a pelear? Aunque tengan, Tequila era un municipio importante, ¿no? Pero está pues el que controlado. Más se atrevía lo mataron, ¿no? Que es Carlos Manso. Claro. Los que se atreven, pero ¿cuántos se atreven? ¿Cuántos le entran a eso? Algunos tienen miedo, están intimidados, tienen problemas. Otros no le entran. ¿Cuántos gobiernos estatales ante temas de delincuencia organizada simplemente dicen que venga el ejército, que venga la Guardia Nacional? Están los secretarios, claro, justamente, porque entonces el gobernador o la gobernadora, oiga, general secretario Ricardo Tervilla Trejo o almirante Pedro Morales Ángeles, ¿qué le parece, no? Si me nombra... Y entonces cuando hay una crisis, llámela a su secretario, ¿no? Claro, él lo propuso. Entonces hay una contención deliberada del Poder Civil. Una conclusión de cada uno para ver lo que nos espera en los siguientes días. Todo personal va a tener muchísimo trabajo, particularmente mañana, pero... No, yo creo que este es un golpe, como decíamos, un golpe clave en la lucha que se ha establecido durante muchos años contra los grupos criminales del crimen organizado en el país, que trasciende en este momento muchísimo el tráfico de drogas. Es un negocio que lo trasciende en todos los ámbitos. Creo que es un golpe fundamental. Creo que hay que profundizar en esos golpes, hay que profundizar en el desmantelamiento de las redes de protección y las redes de operación de estos cárteles, y es una demostración de cuáles son los caminos por los que puede circular la colaboración exitosa con Estados Unidos en estos temas. Claro, me queda un minuto. Ahora le toca mover ficha al gobierno de Trump. México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, demostró que está verdaderamente decidida a hacerle frente al crimen organizado. ¿Con qué va a apoyar a Estados Unidos? Si siguen viniendo el flujo de armas, el flujo de municiones, el lavado de dinero, ¿qué va a aportar el gobierno de Donald Trump a esta muy importante decisión del gobierno y del Estado mexicano? Pues vamos a ver si parte de esas preguntas se responden mañana en la mañanera, como esperamos que mañana también se cubra todo este inmenso vacío de información que se dejó durante horas y horas en uno de los días más importantes en el combate al crimen organizado, como fue el abatimiento del Mencho, que era, y lo fue por décadas, el más difícil de centrar y de siquiera tocar. Por supuesto, todo esto seguirá siendo información en desarrollo. Esto fue Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Les agradezco muchísimo a los dos haberme acompañado esta noche. Y a ustedes, sobre todo, muchas gracias. Que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.